Buenas noches, aquí estamos de nuevo para compartir la palabra del Señor. Abramos nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Hoy es sábado 27 de junio del 2020 y es una bendición estar de nuevo con ustedes compartiendo. Vamos a bendecir al Señor con esta alabanza. Él es nuestro Dios glorioso, grandioso, el Dios que nos bendice, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos guía. Bendigamos al Señor con este canto de adoración. Mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire del sol, de la vida del corazón. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias, bendito Señor. Precioso Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire del sol, el latir del corazón. Gracias, Señor. Sí, bendito Jesús. Bendito Señor. Bendito Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Nuestro deseo eres tú, nuestra delicia eres tú, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente
Señor. Sí, Señor. Bendito amor de mi Señor. Ahora usted y yo somos eso que somos por el amor del Señor, porque su amor nos alcanzó, su amor nos cambió, su amor nos transformó. Somos hombres y mujeres bendecidos de Dios. Hoy quiero compartir la palabra del Señor bajo este pensamiento. El hombre bienaventurado. El hombre bienaventurado. En Mateo capítulo 5 del versículo 1 al 12, Jesús nos habla de quiénes son los hombres bienaventurados en esta vida, en este mundo. Y nos da una lista y él de todos aquellos hombres que son bienaventurados, a todas aquellas personas que son bienaventuradas. Dice en Mateo 5 versículo 2, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Nos da una lista de todas estas bienaventuranzas, de quién es verdaderamente el hombre bienaventurado. El hombre bienaventurado es aquel que ha sido bendecido por Dios y hace con su vida las verdades espirituales que Dios pide y demanda para ser bendecido. Ese es el hombre bienaventurado. Bienaventurado alguien que ha sido bendecido y sigue siendo bendecido en toda su vida por la gracia de Dios. Es que sí, somos bienaventurados los que hemos conocido al Señor. Somos bienaventurados los que le hemos dado nuestra vida al Señor. Somos bienaventurados todos aquellos que seguimos al Señor. Usted y yo, si Él es el Señor de nuestras vidas, usted y yo somos bienaventurados. Mire estos ejemplos bíblicos que hablan del pueblo bienaventurado. Dice el Salmo 33, versículo 12. Salmo 33, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Salmo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Mire qué interesante. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Si usted y yo somos parte del pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Dice aquí que el pueblo cuyo Dios es Jehová es un pueblo bienaventurado. Bienaventurado el pueblo que Él escogió para sí como heredad. Otro salmo, Salmo 84. Salmo 84, versículo 4 al 7. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¡Qué salmo más precioso! Bienaventurados los que habitan en tu casa,
perpetuamente te alabarán. Usted habita en la casa del Señor. Usted es uno de esos hombres y mujeres que alaban al Señor, porque aquí dice, perpetuamente te alabarán. Y es que el pueblo del Señor siempre lo ha alabado, siempre lo ha exaltado, siempre lo ha bendecido. Y dice el versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Es el Señor tu fuerza, es el Señor tu capacidad, es el Señor la vitalidad de tu vida. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y hay unos ejemplos que pasan, que dice aquí, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Así es el pueblo de Dios. Otro salmo más, Salmo 144. Salmo 144, versículo 12 al 15. Dice este salmo: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Y dice el versículo 15, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Mire qué interesante este salmo. Bienaventurado, dice el versículo 15, el pueblo que tiene esto. ¿Que tiene qué? Que tiene esto. Lo que dice el versículo 12 al 14. El pueblo que tiene todas estas cosas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Dice el versículo: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, y que no tengamos asalto ni que hacer salida, ni que demos grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Él es nuestro Dios. Tenemos la bendición de que Jehová, el Dios de los cielos, es nuestro Dios. Por lo tanto, somos un pueblo bienaventurado. Ahora, la palabra del Señor tiene otros ejemplos de quién es verdaderamente el hombre bienaventurado. Y hoy quiero darles unos ejemplos de esos ejemplos específicos, cómo usted y yo hemos llegado a ser bienaventurados, bendecidos por Dios. Porque la palabra bienaventurado es eso, ser bendecido. Y usted y yo hemos sido bendecidos por Dios. Somos el pueblo de Dios. Aquí está el primer ejemplo. Abran ustedes sus Biblias en el Salmo 32. Salmo 32, versículo 1 al 5. Dice: bienaventurada
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién es el hombre bienaventurado? Dice este salmo, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. ¿Tú ya has sido perdonado? ¿Hemos sido nosotros ya perdonados? Porque la palabra de Dios enseña que aquel hombre cuyos pecados han sido perdonados es un hombre bienaventurado. David escribió este salmo. Aquí, bienaventurado es esa palabra de gracia que expresa un regocijo, expresa una satisfacción especial concedida a todos aquellos que hemos sido perdonados. Esa palabra bienaventurado es la gracia de Dios sobre nosotros que hemos sido perdonados. En este salmo David expresa el gozo y la bendición del perdón. David había sido perdonado por los pecados que había cometido en contra de Betsabé y Urías. Si usted lee 2 de Samuel capítulo 11, usted va a encontrar ahí que David había pecado. Pero en este salmo David nos habla como él había recibido perdón por sus pecados cometidos contra Betsabé y Urías. Este salmo también habla de las diferentes verdades que expresan el perdón de Dios. Aquí están esas verdades espirituales, esas convicciones espirituales, si podemos decirlo así, de las diferentes expresiones de Dios para el perdón. Mira el versículo 1 y 2. Dice el versículo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Hablan estos versos de las diferentes verdades que expresan el perdón de Dios. Dice en primer lugar, Dios perdona la transgresión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dios cubre el pecado. Dice el versículo 1, y cubierto su pecado. Y el versículo 3 habla y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esas son las diferentes verdades espirituales del perdón. Él perdona la transgresión, Él perdona el pecado y Él no nos inculpa de pecado. También este salmo habla de las consecuencias. Fíjese, las consecuencias de ocultar el pecado. El versículo 3 y 4 nos dice, mientras callé, mientras, si podemos hablarlo así, mientras oculté, mientras cubrí mi pecado,
dijo el salmista, mire las cosas que pasan, las tremendas consecuencias que pasan cuando usted oculta su pecado. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se envejecieron mis huesos. Es que así es el hombre que oculta sus pecados. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Así es la mano de Dios contra aquel que oculta, que encubre su pecado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No hay cosa más terrible en esta vida que la mano de Dios esté agravada sobre nosotros de día y de noche. Mire la otra cosa que dice como consecuencia de ocultar el pecado. El versículo 4, la segunda parte dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Se vuelve el verdor de la vida en sequedades de verano. Vida seca, vida vacía, vida sin propósito, cuando nosotros callamos el pecado. Pero también este salmo habla de la importancia de declarar, de no encubrir y de confesar el pecado. Este salmo nos habla qué importante es y cuál es la respuesta de Dios cuando usted declara su pecado, cuando usted no oculta su pecado, cuando usted confiesa su pecado. Dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y aquí está la respuesta. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste. Es que Dios así es cuando nosotros confesamos. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es que este salmo nos enseña que hay que confesar el pecado. Nos enseña que usted tiene que confesar el pecado. Hay que confesarlo, no solamente decir, es que Dios ya sabe lo que hice. Sí, Dios ya sabe lo que usted hizo, lo que yo hice. Pero confesar el pecado es decir con la boca aquello que yo he hecho y reconocerlo como pecado en forma clara y total. Aunque Dios ya lo sepa, yo lo confieso con mi boca. Yo digo con mi boca y reconozco mi pecado en forma clara y total. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, la palabra del Señor nos enseña de esto, de confesar el pecado. Primera de Juan, mire, Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está escrito, está claro. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Fíjese que este Salmo 32
también me enseña que Dios quiere perdonar al pecador y que el perdón siempre ha sido parte de su naturaleza amorosa. Dios quiere perdonar al pecador. El apóstol Pablo utilizó también estos versos del Salmo 32 para describir la felicidad del ser humano, cuyos pecados han sido perdonados por la gracia de Dios. Oiga lo que estoy diciendo, por la gracia de Dios y no por méritos personales o obras personales. Y el apóstol Pablo nos habla de eso, nos enseña de eso. Romanos capítulo 4, versículos 5 al 8, dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, este es el hombre bienaventurado. Pablo nos enseña de la felicidad del ser humano cuyo pecado ha sido perdonado, de la satisfacción que encuentra el hombre y la mujer que ha sido perdonado. Quiero hablarte de unos ejemplos de perdón que la palabra del Señor nos enseña. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo Juan 8, versículo 3 al 11. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, saliendo uno a uno, comenzaron desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es que hay una condición para el abandono del pecado. Jesús le dijo a la mujer: vete y no peques más, ni yo te condeno. Vete y no peques más.
Eran muchos los acusadores. Eran muchos los que condenaban a la mujer. Incluso en la ley Moisés mandó que a tales mujeres fuesen apedreadas. Pero Jesús no la condenó. Jesús la perdonó. Y Jesús le dijo, vete y no peques más. Porque esa es la naturaleza perdonadora de nuestro Dios. Otro ejemplo, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Versículo 36. Lucas 7:36. Vamos a leer. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugarlos con sus cabellos, y besaba sus pies y ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. No hay mayor satisfacción que escuchar de la palabra del Señor, de la voz del Señor, tus pecados son perdonados. Y la palabra del Señor así lo dice. Bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. La mujer adúltera, Jesús le dijo, yo no te condeno. A la mujer pecadora Jesús le dijo, tus pecados han sido perdonados, porque Él es el Dios que perdona los pecados. Y no importa cuál es la condición de tu vida, no importa en qué límite te encuentres, Él es el Dios del perdón, el que perdona los pecados. Aquí está el otro ejemplo. Mire en qué condición estaba este hombre. Estaba al filo de la muerte. Estaba en el último suspiro de su vida. Pero Jesús le dijo, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo,
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la bienaventuranza del perdón. Esa es la bienaventuranza de la gracia, del Dios amoroso que perdona. Este hombre, bueno, dos hombres en el límite de su vida. Uno quería ver, uno quería justificarse, uno quería librarse. Pero el otro lo reprende. El otro le dice que ellos están pagando justamente sus pecados. Reconoció su pecado, confesó su pecado, declaró su pecado y miró a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A la mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno. A la mujer pecadora le dijo, tus pecados son perdonados. Y al ladrón en la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos ejemplos bíblicos son la gran bendición de la gracia de Dios, que nos enseñan que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. ¿Usted ya fue perdonado? ¿Usted ya confesó su pecado? ¿Usted ya vino donde Jesús y le declaró su pecado? Porque si no lo ha hecho, es tiempo de que Él lo mire a usted y que Él a usted le diga, ni yo te condeno. Que Él le diga, tus pecados han sido perdonados. Y que Él le diga, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Ese es el Dios de gracia. Ese es el Dios de amor. Ese es el Dios que te ama. El Dios que nos ama. Hay otras bienaventuranzas, pero nos vamos a quedar aquí. El próximo sábado yo voy a compartir los otros ejemplos del hombre que verdaderamente es bienaventurado. Hoy les compartí el primero, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Mi Dios me ha perdonado, mi Dios te ha perdonado. Eres bienaventurado. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones a todos mis hermanos. Amén, amén, amén.